De acuerdo, quédate conmigo aquí porque lo que estoy a punto de explicarte es realmente algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Y no uso esa palabra a la ligera. Ya lo he dicho antes sobre cosas que resultaron ser importantes pero manejables. Esto es diferente. A las 3:14 de la madrugada de hoy, hora del este, un mensajero salió de la residencia del vicepresidente en el Observatorio Naval. El mensajero llevaba 2 sobres sellados, uno destinado al presidente de la Cámara de Representantes, el otro al presidente pro tempore del Senado. Dentro de esos sobres había documentación idéntica, una declaración de una sola página con firmas del vicepresidente y de una mayoría del gabinete en funciones. Y ese documento afirmaba, en el lenguaje formal exigido por la Constitución, que el presidente de Estados Unidos es incapaz de desempeñar los poderes y deberes del cargo. Esto no es un simulacro, esto no es especulación. Esto es maquinaria constitucional activándose en tiempo real. Y necesitas entender exactamente qué está ocurriendo. Se ha invocado la sección 4 de la 25ª enmienda, pero aquí está el asunto. Aquí es donde esto pasa de procedimiento constitucional a una crisis real. El presidente no lo está aceptando. El presidente no se está apartando. El presidente está, según múltiples fuentes, dentro de la Casa Blanca, físicamente atrincherado en la residencia, ordenando al servicio secreto que impida que el vicepresidente entre en el recinto y declarando públicamente que lo sucedido no es una acción constitucional, sino un golpe ilegal contra un presidente en funciones. Lo que significa que ahora mismo, en este instante, Estados Unidos de América tiene a 2 personas afirmando ser comandante en jefe. 2 personas emitiendo órdenes. 2 personas reclamando la autoridad de la presidencia. Y atrapado directamente en el centro de esa contradicción está todo el aparato del gobierno estadounidense, empezando por las personas que controlan el arsenal nuclear. Bien, antes de seguir, necesitamos establecer exactamente qué dice y qué hace realmente la sección 4 de la 25ª enmienda, porque hay mucha confusión sobre esto. Y la confusión importa. La confusión es parte de lo que está creando la crisis. La mayoría de la gente, cuando piensa en la 25ª enmienda, piensa en la sucesión presidencial. El presidente muere, el vicepresidente asume. Esa es la sección 1, simple, clara, la hemos usado. La sección 4 es algo completamente distinto. La sección 4 fue escrita para un escenario que los redactores de esta enmienda esperaban que nunca ocurriera realmente. Fue diseñada para el momento en que un presidente está vivo, está consciente, está afirmando su autoridad, pero las personas más cercanas a él, el vicepresidente y el gabinete, han concluido que no puede, o no debería, seguir ejerciendo el poder presidencial. Tal vez ha sufrido un derrame cerebral y no puede comunicarse. Tal vez se ha sometido a una cirugía y está incapacitado. O, y esta es la parte difícil, tal vez quienes lo rodean han determinado que su juicio se ha vuelto tan comprometido, tan peligroso, que la propia República está en riesgo. Bajo la sección 4, el vicepresidente y una mayoría de los miembros del gabinete, es decir, 8 firmas, pueden transmitir una declaración escrita al Congreso indicando que el presidente es incapaz de desempeñar los poderes y deberes de su cargo. En el momento, en el instante en que esa declaración es recibida por el liderazgo del Congreso, el poder presidencial se transfiere al vicepresidente. No después de una votación, no después de una audiencia, no después de una revisión judicial. De inmediato, como si se accionara un interruptor. Esa transferencia ocurrió a las 3:14 de la madrugada de hoy. Constitucionalmente, legalmente, el vicepresidente se convirtió en presidente en funciones en ese momento. Pero la Constitución también le da al presidente una jugada de respuesta. Si el presidente transmite su propia declaración escrita al Congreso, afirmando que está capacitado para servir, sus poderes se restablecen, a menos que dentro de 4 días el vicepresidente y el gabinete envíen una segunda declaración impugnando esa afirmación. Si lo hacen, todo pasa al Congreso para su resolución. Estamos en la fase inicial de esto. La declaración ha sido entregada. El presidente aún no ha presentado su contradeclaración. Pero fuentes dicen que esa carta se está redactando ahora mismo. Aquí hay historia que importa. En octubre de 1919, el presidente Woodrow Wilson sufrió un derrame cerebral masivo. Quedó parcialmente paralizado. Su habla se vio afectada. Su función cognitiva disminuyó de manera significativa y durante los 17 meses restantes de su presidencia, al pueblo estadounidense se le mintió esencialmente sobre la condición de su presidente. La esposa de Wilson, Edith Wilson, controló por completo el acceso a él. Ella decidió qué documentos llegaban hasta él. Ella filtró qué asesores podían verlo. Ella, en la práctica, tomó decisiones en su nombre mientras mantenía la ficción de que él gobernaba. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, horrorizó a los legisladores. La idea de que la presidencia pudiera quedar rehén de una crisis médica, de que no existiera un mecanismo constitucional para abordar a un presidente que estuviera vivo pero incapacitado, se convirtió en una preocupación real. Esa preocupación se intensificó después del asesinato del presidente Kennedy,
¿Qué habría pasado si Kennedy hubiera sobrevivido en Dallas, pero hubiera quedado en un estado vegetativo persistente? ¿Qué habría pasado si un presidente sufría un infarto durante una crisis nuclear y no pudiera comunicarse, pero tampoco pudiera ser reemplazado? La 25ª enmienda fue ratificada en 1967 específicamente para abordar esos escenarios. Se suponía que garantizara la continuidad del gobierno. Se suponía que asegurara que el país nunca quedara sin un jefe del Ejecutivo funcional. Pero esto es lo que los redactores de esa enmienda asumieron. Asumieron buena fe. Asumieron que si el gabinete daba el paso extraordinario de declarar que un presidente era incapaz de servir, el presidente reconocería la gravedad de la situación y cooperaría con el proceso constitucional. No anticiparon esto. No anticiparon a un presidente que miraría la Constitución y declararía que no se aplica a él. Déjame decirte lo que estamos escuchando desde dentro de la Casa Blanca ahora mismo. Múltiples fuentes describen un edificio en completo desorden. Miembros del personal están llorando abiertamente en los pasillos. Algunos están empacando cajas. Otros están metiendo documentos en trituradoras. El jefe de gabinete, que según se informa se negó a firmar la declaración de la sección 4, ahora está dirigiendo una operación de comunicaciones destinada a presentar todo este evento como una toma ilegal del poder. Simultáneamente, otros asesores están redactando órdenes ejecutivas diseñadas para destituir a cada miembro del gabinete que firmó la declaración. El secretario de Estado, el secretario de Defensa, el fiscal general, el presidente los quiere fuera. Y esto crea una paradoja constitucional que los juristas nunca han tenido que resolver en la práctica. Si el gabinete firmó la declaración primero y el poder presidencial se transfirió en el momento de la entrega, ¿puede el presidente entonces despedir a esos miembros del gabinete? ¿Sus firmas siguen contando si han sido destituidos? ¿O dejaron de ser sus subordinados en el instante en que esa carta llegó a Capitol Hill? No hay precedente para esto. No hay una respuesta clara. La Constitución no lo aborda porque los redactores asumieron que nadie intentaría ponerla a prueba de esta manera. Lo que tenemos ahora mismo es un gobierno existiendo en dos estados contradictorios simultáneamente. Tenemos dos estructuras de mando, dos cadenas de autoridad, dos personas emitiendo órdenes que no pueden ser legales al mismo tiempo. Y en ningún lugar es esa contradicción más peligrosa que en el ámbito de las armas nucleares. Quédate conmigo aquí, porque aquí es donde esto se vuelve realmente aterrador. El presidente de Estados Unidos, vaya donde vaya, está acompañado por un asistente militar que lleva un maletín. ¿Lo has visto? El maletín nuclear. Contiene los códigos de autenticación de lanzamiento, los materiales necesarios para autorizar un ataque nuclear. El vicepresidente también tiene un asistente militar con un maletín idéntico. En circunstancias normales, los códigos del vicepresidente están inactivos. Son un respaldo. Solo se vuelven operativos si se confirma que el presidente ha fallecido o está formalmente incapacitado. A las 3:14 de la madrugada de hoy, cuando se entregó esa declaración de la sección 4, el vicepresidente se convirtió constitucionalmente en presidente en funciones por el texto de la enmienda. Eso significa que sus códigos de lanzamiento deberían haberse activado en ese momento y los códigos del presidente deberían haberse desactivado. Pero, ¿quién determina realmente eso? ¿Quién acciona ese interruptor? Esa decisión pasa por el Centro Nacional de Mando Militar en el Pentágono. Y según las fuentes, el presidente del Estado Mayor Conjunto está ahora mismo en la sala más segura de conferencias del edificio, enfrentándose a una pregunta que ningún presidente del Estado Mayor Conjunto ha tenido que responder jamás. ¿Qué códigos son legítimos? Las órdenes de quién sigue el ejército. Si el presidente levanta el teléfono ahora mismo y ordena un ataque nuclear, ¿el ejército ejecuta esa orden? ¿O se niegan con el argumento de que él ya no es el comandante en jefe? Si se niegan y se equivocan, acaban de cometer el acto de insubordinación más trascendental en la historia estadounidense. Si obedecen y se equivocan, acaban de seguir una orden ilegal de alguien que ya no tiene autoridad presidencial. Y aquí está la cuestión sobre la disuasión nuclear. Depende de la certeza. Depende de que los adversarios sepan, sin duda alguna, que las fuerzas nucleares estadounidenses están bajo un mando y control coherente. En el momento en que hay ambigüedad, en el momento en que hay confusión visible sobre quién controla esas armas, la disuasión se degrada. Nuestros adversarios están observando esto ahora mismo. Están viendo fracturarse la cadena de mando estadounidense en tiempo real. Y están calculando. Entonces, ¿por qué el gabinete hizo esto? ¿Por qué invocar la sección 4 esta noche de todas las noches? Según un alto funcionario del Departamento de Justicia que ha hablado con periodistas, el gabinete se reunió en secreto anoche en el Observatorio Naval después de un incidente específico ocurrido más temprano esa tarde. Los detalles todavía están surgiendo y debemos tener cuidado con lo que informamos como confirmado frente a lo que sigue siendo una acusación. Pero múltiples fuentes apuntan a la misma secuencia de hechos. El presidente supuestamente emitió una orden directa para una operación militar en suelo estadounidense. Específicamente,
Supuestamente ordenó a personal militar en servicio activo incautar máquinas de votación en un estado disputado de cara a la próxima elección. Según se informa, el secretario de Defensa se negó a transmitir esa orden. El presidente supuestamente amenazó con despedirlo y proceder por canales alternativos. Y eso, según las personas que firmaron esa declaración, fue la línea. Ese fue el momento en que concluyeron que el mecanismo de emergencia existía para exactamente esta circunstancia. Que si no actuaban anoche, soldados estadounidenses podrían ser desplegados contra ciudadanos estadounidenses por la mañana. Esto no era, en su opinión, un desacuerdo de política. Esto no era un juego partidista. Esto era, creían, el último guardarraíl, el freno de emergencia, el último recurso que la 25ª enmienda estaba diseñada para proporcionar. El presidente, sin embargo, está contando una historia muy distinta. A pesar de que, según se informa, asesores intentaron confiscarle el teléfono, ha estado publicando de forma continua en redes sociales. Está afirmando que una camarilla de globalistas ha infiltrado su gabinete. Está presentando la acción constitucional como traición. Está llamando a sus partidarios a Washington. Y esa última parte es lo que tiene a las fuerzas del orden en un estado de alarma real. El presidente publicó un mensaje hace unas horas. Decía: vengan a 1600 de Pennsylvania Avenue, protejan a su presidente. Ahora estamos viendo transmisiones en vivo de multitudes formándose cerca de la Casa Blanca. La gente está llegando en coche, en metro, a pie. Algunos de ellos están visiblemente armados. La Policía Metropolitana de Washington está desbordada. Se han transmitido solicitudes de apoyo de la Guardia Nacional. Y aquí es donde la crisis constitucional crea una pesadilla operativa. En Washington, Distrito de Columbia, a diferencia de los estados, la autoridad para desplegar la Guardia Nacional pertenece al presidente. El distrito no tiene gobernador. El presidente controla la Guardia del Distrito de Columbia. Así que si el vicepresidente, que es constitucionalmente el presidente en funciones, ordena a la Guardia Nacional asegurar el perímetro y proteger edificios federales, y el presidente emite una contraorden diciéndoles a esos mismos miembros de la Guardia que se retiren, ¿qué mando es legal? ¿A quién obedecen esos soldados? ¿Al hombre que fue elegido o al hombre que ostenta la autoridad constitucional bajo las disposiciones de emergencia de la 25ª enmienda? No hay manual para esto. No hay escenario de entrenamiento. No hay precedente. Cada comandante, cada soldado, cada oficial está haciendo juicios individuales sobre qué órdenes seguir. Y la elección equivocada en cualquier dirección podría ser catastrófica. Ahora, hablemos del servicio secreto. Porque lo que está ocurriendo ahí podría ser el punto de ignición más inmediato. Los agentes del servicio secreto están entrenados para proteger al presidente. Construyen relaciones durante años. Desarrollan vínculos personales. Están condicionados a dar la vida, si es necesario, por la persona a la que se les asigna proteger. Y ahora, de la noche a la mañana, les están diciendo que el hombre al que han protegido ya no es el presidente. Les están diciendo que el vicepresidente, al otro lado de la ciudad, es ahora su protegido principal. Según fuentes, esta contradicción ha creado una ruptura abierta dentro del mando del servicio secreto. Según se informa, el jefe del equipo de protección presidencial se niega a permitir que el equipo de seguridad del vicepresidente entre en los terrenos de la Casa Blanca. Su postura, expresada claramente: yo recibo órdenes del presidente. Hasta que él salga de este edificio, nadie entra. Piensa en lo que eso significa. Agentes federales armados. Todos del servicio secreto, frente a frente, a través de un perímetro. El equipo del presidente de un lado, el equipo del presidente en funciones del otro, ambos creyendo que están siguiendo órdenes legales. Mientras tanto, el vicepresidente está improvisando. No puede entrar en el despacho oval. No puede acceder a la sala de situación. Está intentando conducir los asuntos de la presidencia desde el edificio ejecutivo Eisenhower al lado, trabajando desde una sala de conferencias, coordinando con los miembros del gabinete y el personal que reconozcan su autoridad. El presidente electo mantiene el asiento físico del poder. El presidente constitucional en funciones mantiene la autoridad legal. Y ninguno puede desalojar al otro sin potencialmente desencadenar una confrontación para la que nadie está preparado. Así es como esto se desarrolla. Según el texto de la enmienda, el presidente tiene derecho a enviar una declaración escrita al Congreso afirmando que no existe incapacidad, que está en condiciones de desempeñar los poderes y deberes de su cargo. Las fuentes indican que esa carta se está redactando mientras hablamos. En el momento en que esa carta se entregue al presidente de la Cámara de Representantes y al presidente pro tempore del Senado, el poder presidencial vuelve a él de inmediato, del mismo modo que se transfirió de inmediato cuando llegó la carta del gabinete. Pero entonces la carga cambia. El vicepresidente y el gabinete tienen 4 días para responder. Si transmiten una segunda declaración reafirmando que el presidente es incapaz de servir, el poder vuelve a transferirse al vicepresidente y el Congreso se ve obligado a actuar. Bajo la enmienda, el Congreso debe reunirse dentro de 48 horas. A partir de ahí, tienen 21 días para decidir la cuestión.
y el umbral es extraordinariamente alto. Para remover permanentemente al presidente se requiere un voto de 2/3 tanto en la Cámara como en el Senado. Si no se alcanza ese umbral, el presidente reanuda sus poderes, lo que significa que podríamos estar ante 21 días de limbo constitucional, 21 días durante los cuales el titular legítimo de la autoridad presidencial es genuinamente incierto. 21 días durante los cuales cada orden ejecutiva, cada despliegue militar, cada comunicación diplomática existe en una zona gris de legitimidad disputada. Los mercados ya están reaccionando, los futuros se están desplomando, las capitales extranjeras están en turbulencia. Un informe indica que el primer ministro británico intentó llamar a la Casa Blanca y lo dejaron en espera durante 20 minutos porque nadie podía determinar quién estaba autorizado para atender la llamada. Así es como se ve una ruptura sistémica. Esto es lo que los estadounidenses han visto ocurrir en otros países. Y nos hemos dicho que aquí nunca podría pasar. Está pasando aquí y existe un riesgo real, un riesgo presente, de que esto se vuelva violento si el presidente continúa instando a sus partidarios a concentrarse en la Casa Blanca. Si esas multitudes intentan romper el perímetro, si las fuerzas del orden o el personal militar quedan atrapados entre órdenes contradictorias sobre si dispersarlos o protegerlos, ya no estamos hablando de un debate constitucional. Estamos hablando de confrontación armada en suelo estadounidense. Estamos hablando de la posibilidad de que estadounidenses maten a estadounidenses por una disputa sobre quién ostenta la presidencia. La Constitución fue diseñada para flexionarse bajo presión. Se ha doblado antes. Se dobló durante la Guerra Civil, se dobló durante Watergate, se dobló durante elecciones disputadas, pero nunca fue diseñada para ser tirada con tanta fuerza, en tantas direcciones, al mismo tiempo. Lo que estamos presenciando ahora mismo es el sistema de gobierno estadounidense en su punto de ruptura, y la próxima decisión de una persona en una sala determinará si resiste. Me voy a mantener en esto. Tengo transmisiones en la Casa Blanca, en el Capitolio y en el Pentágono. Si el presidente transmite su contradeclaración al Congreso, la leeré en tiempo real. Si el Estado Mayor Conjunto emite un comunicado, lo escucharás aquí. Si hay cualquier movimiento en cualquiera de esos 3 lugares, lo cubriremos en vivo. No asumas que esto se resuelve en silencio. No asumas que las instituciones se mantendrán solo porque siempre lo han hecho. No asumas que los guardarraíles que existen en el papel funcionarán cuando sean puestos a prueba por alguien dispuesto a ignorarlos. Se ha invocado la 25ª enmienda. El presidente se niega a cumplir. 2 cadenas de mando están afirmando autoridad. Agentes armados se enfrentan entre sí. Se están reuniendo multitudes y el mundo está mirando. El seguro ya fue quitado. La pregunta ahora es, ¿qué viene después?